Bienvenidas y bienvenidos al curso de Agroecología Familiar y Comunitaria de Para la Naturaleza. Hoy compartimos el sexto taller junto al ingeniero Medardo Naranjo sobre siembra de árboles frutales. En la sesión de hoy también nos va a acompañar el coordinador de Agroecología de Para la Naturaleza, Salvador Coleman Tío, quien aportará también sobre preguntas y discusión sobre el tema que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy. El programa de agroecología para la naturaleza trabaja varias iniciativas dirigidas a apoyar la agricultura del país, que incluye a los productores y más recientemente, gracias a los esfuerzos de los talleres dirigidos a la comunidad, incluye a las comunidades, el público general y a toda persona interesada en vincularse con la agricultura. Queremos agradecer a Oriental Bank y a todas las personas que también han aportado, entidades que han donado también al Fondo Solidario de Para la Naturaleza, ya que son quienes han hecho posible esta serie de talleres gratuitos dirigidos a las comunidades. Bienvenido al ingeniero Medardo Naranjo y bienvenido también Salvador Coleman Tío. Gracias, Ivette, saludos a todos. Saludos, Medardo. Empecemos. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse y participar de estos cursos de agroecología aplicada. Y como decía Ivette, pues hoy vamos a abordar algunos temas referentes a las plantaciones de frutales y cómo introducir estas plantaciones en un entorno pequeño o relativamente pequeño, como pueden ser los patios mixtos de frutales. Quisiera también añadir a las personas que están conectadas que pueden realizar sus preguntas, recordándoles en el recuadro, en la parte de abajo inferior, de Question and Answers, Q&A, ahí pueden escribir sus preguntas. Nosotros vamos a estar recopilando todas estas preguntas y se van a estar contestando en una grabación que se les va a estar enviando y compartiendo también por Zoom y por las redes sociales. Y ahí vamos a estar contestando una a una de esas preguntas con detalle para que todas las personas puedan aprovechar esa información. En adición, también quiero recordarles que cada vez que ustedes reciben un correo electrónico de Zoom recordándoles el taller, en la parte de abajo van a ver una información con un enlace que dice material educativo de los talleres. Ahí pueden presionar, crear su cuenta de Office si no la tienen, con su email. Y ahí entonces pueden accesar todo el material que incluye las presentaciones que estamos viendo ahora mismo con las diapositivas e incluye también los videos grabados de cada una de las sesiones. Al momento tenemos el taller 1 al 5, el taller de hoy del 6, el taller de frutales va a estar siendo subido durante la semana para que antes del próximo jueves ya ustedes los tengan disponibles. Así que cualquier duda o pregunta, no se queden con ella, escríbanla y nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes esas respuestas a través de grabaciones. Les recuerdo también que los certificados de Para la Naturaleza, los que marcaron las horas verdes que aparece en esa hoja de inscripción en la cuenta de Para la Naturaleza, van a estar recibiendo los mismos una vez hayamos culminado los 12 talleres, van a ser accesibles a través de PDF. Los talleres a las comunidades 1 y 2 también pueden ser descargados en esa misma plataforma, así que pueden crear su cuenta en paranaturaleza.org y ahí entonces pueden accesar toda esa información con su correo electrónico. Gracias por participar y les dejo con Medardo. Bueno, pues reiterándoles buenas tardes, esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Vamos a compartir entonces algunas tecnologías para poder desarrollar en un patio de un área pequeña, que puede ser un patio, una parcela, puede ser una finca, no tiene que ser necesariamente pequeña, pero nos referimos a los patios mixtos de frutal, cómo desarrollar una amplia biodiversidad florística de distintas especies de frutales, cómo diseñar ese patio mixto, cuáles son las combinaciones que se pueden hacer, aunque en el caso de las combinaciones de distintas especies, pues estará también muy directamente esas combinaciones a el interés que tenga cada persona de establecerlas, ¿no?, en su área. Vamos a también hablar de la importancia de
de manejar su propio material de propagación, o sea, cómo pueden desarrollar sus propios viveros, cómo pueden desarrollar la propia propagación de estas especies de frutales, y así no tienen que adquirirla, no tienen que comprarla. Y vamos también pues, a hablar de algunas asociaciones de cultivo para el manejo de un bosque mixto de frutales, porque aquí también pretendemos, para hacer un mayor uso de todo el área física, de toda el área agrícola, del suelo que puedan tener en su patio, en su pequeña parcela, pues introducir no solamente especies de frutales, sino otras especies que se pueden ir asociando en esa área como tal. La importancia del patio. Le pregunto, ¿a qué se refiere con agámica? Para que las personas tengan ¿verdad? Un contexto de la palabra. Bueno, sí, la reproducción agámica. En este caso, es como hemos dado en talleres anteriores, esta determinación no, porque ya vimos el taller de reproducción, pero la reproducción agámica es cuando no intervienen los gametos, o sea, es cuando se utiliza parte vegetativa de la planta para su reproducción. Cuando utilizamos una rama, que hacemos un esqueje o una estaca, cuando utilizamos una raíz, que puede ser un bulbo, puede ser un rizoma, o sea, cuando utilizamos una parte vegetativa de la planta, es la reproducción agámica, donde no intervienen los gametos. Porque la reproducción gámica es la reproducción botánica cuando se utilizan semillas como tal. Gracias, Medallo. Bueno, pues el patio mixto de frutal. Primero habría que pensar, y eso lo dejamos a cada persona, cuál es el valor que pueda tener un árbol de forma general. ¿Cuál es el valor que pueda tener un árbol frutal? ¿Y cuál es el valor que puede tener un árbol frutal en un patio familiar? ¿Cuántos beneficios nos puede brindar ese árbol en el contexto natural, desde el aporte que puede hacer a ese pequeño ecosistema que se forma debajo de un árbol, y todo lo que puede representar ya en el aporte nutricional que puede hacer ese árbol? Teniendo en cuenta eso, pues podemos valorar la importancia que tiene e introducir dentro de nuestro escenario productivo agrícola, con las tecnologías agroecológicas, e introducir los frutales. Y un patio mixto de frutales se concibe como una plantación que va a tener diferentes especies, diferentes variedades de frutales que van a estar interactuando en una distancia entre plantas, eso es lo que se llama marco de plantación, en una distancia entre plantas que le permita su desarrollo positivo. Y el concepto de mixto es porque, además de los frutales, estamos también planteando introducir dentro de ese marco de plantación de frutales, que normalmente es un marco amplio, pues otras especies vegetales de ciclos más cortos y de marco de plantación más estrecho, como pueden ser hortalizas, gramíneas, leguminosas, pueden ser las viandas, que se pueden ir ubicando en esos espacios, también respetando su marco de plantación, la distancia que deben existir entre una planta y otra, pero se pueden ir ubicando en esos espacios que tienen los frutales. Y así se complementa todo un sistema con una amplia biodiversidad y un sistema muy productivo, un sistema que va a permitir también pues, tener un amplio dominio y también un amplio conocimiento de cómo manejar todas esas plantaciones. Todo eso se puede resolver en un pequeño espacio, se puede resolver en un patio. Esto es una diapositiva de un patio que tiene frutales, que tiene plantas ornamentales, que tiene una amplia, como ustedes ven, una amplia biodiversidad. Y esa biodiversidad, ya este término lo hemos manejado anteriormente, talleres anteriores, esa biodiversidad florística de flora, pues genera también condiciones para que se desarrolle una amplia biodiversidad y para que interactúen una serie de organismos vivos, de insectos, de otros organismos que se van a desarrollar ahí en un equilibrio biológico. Y eso es lo que se pretende, porque es uno de los principios de la agroecología, desarrollar en los agroecosistemas condiciones para que
se establezca o se restablezca el equilibrio biológico que se rompe con los agroquímicos en los sistemas convencionales. Entonces, ese es el objetivo del patio mixto de frutales. Aquí vemos distintas combinaciones. Por ejemplo, dentro de los frutales, por eso decíamos que utilizando el marco de plantación amplio, como ustedes ven, esto es una plantación de cítricos, pero en ese marco de plantación de cítricos, las hileras de cítricos, quedan espacios para sembrar, en estos casos son leguminosas, que como es un ciclo muy corto, pues se pueden seguir haciendo rotaciones de cultivos en esas áreas. Aquí vemos también, pues, como dentro del cultivo de café, este es un poco típico, pero lo incluye acá, porque esta es una plantación de café en ladera. Y dentro de la línea de café, ustedes ven que dentro de una línea de café y la otra, pues hay una barrera verde antierosiva. Y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Acuérdense que siempre hemos hablado que lo principal, el principal elemento productivo que tiene el agricultor y hacia el cual debe volcarse todo su conocimiento, debe volcarse todo su interés en preservar, en conservar el suelo. Los suelos agrícolas es el mayor, es lo que más vale dentro de los sistemas agrícolas, dentro de los sistemas naturales. Es el suelo agrícola el mayor valor que tiene el agricultor. Entonces, hacia él deben ir esas acciones de conservación. Por eso es que puse esta diapositiva para que vieran la importancia que tiene en plantaciones de ladera, o sea, al manejar el suelo con pendientes inclinadas, puede establecer barreras que eviten la erosión y la pérdida del suelo por esa erosión. Aquí vemos otro sistema. Dos preguntas. En el caso de la diapositiva anterior, veo que hay siembras de limones que se ven en un marco de plantación bastante estrecho. De ¿cuál es el marco de plantación del limón y cómo puede variar dependiendo de la poda que se le dé? Y también en esta siembra de esa hilera y esa barrera verde entre la siembra de café, ¿qué planta se está utilizando? Bueno, en esta diapositiva, el marco de plantación de los cítricos varía de acuerdo al manejo. Bueno, también de acuerdo a la variedad que se esté manejando, que se esté plantando. Porque hay variedades que son más arbustivas, hay otras que son menos arbustivas. Pero también el manejo de la plantación define mucho el marco de plantación, la distancia entre plantas y la distancia entre hileras. En el caso de esta variedad, que sí es una variedad de limón, pues el marco de plantación aquí está a 3 metros. Está entre 2,5 y 3 metros entre plantas. Eso estamos hablando de alrededor de unos 9 pies entre plantas. Y ahí, repito, esta plantación todavía está en desarrollo, como ustedes ven, no es una plantación que esté ya totalmente desarrollada, pero se va manejando esa poda en función de que el árbol tenga una copa redonda y de que no llegue a entrecruzarse las ramas de un árbol con la otra, con el del otro árbol. Y esta plantación de leguminosa, pues, como ven, es una siembra en surquillo, una siembra a chorrillo, que tiene una distancia entre hileras que es de 45 centímetros. Estamos hablando ahí de una distancia de 2 pies y medio entre hileras. Es una distancia cerrada, bastante cerrada la hilera, porque en este caso lo que hay sembrado es un frijol que es arbustivo, no es rastrero, sino es una pequeña planta arbustiva que lo que tiene es alrededor, alcanza como máximo 2 pies de altura, y por eso permite este marco tan estrecho. Y en este caso, aquí la planta que hay como barrera no es vetiver, es una gramínea que también es un pasto alto, una gramínea que también se utiliza mucho como barrera. En este caso es el pasto estrella, que le llamamos acá. Una gramínea que también tiene esa característica de que tiene mucho sistema radical
que se desarrolla mucho, se reproduce por estolones, o sea que tú siembras una jacollita pequeña y ella se reproduce, amplía mucho el área que ocupa en el suelo y es muy eficiente también como barrera verde. Se utiliza también la braquiaria, se utiliza otro, aunque el vetiver tiene una característica muy positiva por su amplia reproducción. Vamos a ver en un taller posterior que vamos a hablar de otras especies, vamos a hablar de las gramíneas, vamos a hablar del vetiver también. Y para los que nos están escuchando, el vetiver, aquí también muchas personas lo conocen como el pacholí, que se siembra mucho en las laderas de montaña para controlar la erosión en el campo. Te iba a preguntar, ¿a qué te refieres cuando mencionas que las leguminosas se siembran al surquillo o al chorrillo? Para que le explique al público. En surquillo. Bueno, el problema, lo que nos referimos es que en surquillos, porque son surcos no muy profundos, surcos que lo que tienen son alrededor de unas 4 o 5 pulgadas de profundidad. Y en esa profundidad se van dejando caer las semillas, ¿no?, a una distancia de alrededor de 4 o 5 también pulgadas entre plantas, de 3 a 5 pulgadas entre plantas. Hay una maquinita que puede dejar caer esa semilla, si no uno mismo va caminando con la semilla en la mano y va dejando caer con un chorrillo, ¿no?, tratando de que haya una distribución, que no caigan un puñado de semillas juntas, sino que se vaya distribuyendo la semilla. Pues de ahí es que viene la palabra chorrillo, de uno de chorrear la semilla. Sí, exactamente. Ya cuando dimos, talleres anteriores, cuando dimos las plantaciones, ¿no?, pues pusimos ejemplos de la plantación a chorrillo, de la plantación a golpe. A golpe es muy puntual, cuando dejas caer 1 o 2 semillas en una posición determinada. También se siembran las leguminosas así, ¿no?, a golpe. El maíz se puede sembrar también a golpe, a una distancia más o menos de un pie de distancia, dejas caer 1 o 2 semillas y la vas tapando con el pie, con el suelo que queda en el borde del surco, vas tapando, y ese es otro sistema de plantación. Ya no es a chorrillo, sino es a golpe como tal. Ok. Pues tremendo, gracias por la explicación. Bueno, de biodiversidad hemos hablado mucho, y en el caso de los bosques mixtos de frutales, en el caso del patio de frutal, también debe mantenerse este principio agroecológico, porque mientras mayor es la biodiversidad que exista, pues mejores son los beneficios que vamos a tener establecidos en ese escenario productivo. En primer lugar, mientras más plantas tengas, mayor conocimiento vas a tener sobre ellas, sobre su manejo, sobre todas las acciones que requiere la planta como tal. Y ya eso es un beneficio. Porque acuérdense que el conocimiento es la principal herramienta que debe tener el agricultor para poder desarrollar su sistema. Tiene como ventaja también que va a tener una amplia diversidad de productos agrícolas, frutas, hortalizas, viandas, en dependencia del grado de diversificación que le hayas dado a tu sistema productivo, ¿no?, que vas a poder cosechar durante toda la época del año, que vas a tener una diversidad también para el consumo amplia, va a generar mayor cantidad de materia orgánica, las propias plantaciones, y te va a poder a dar la posibilidad de tener la materia prima para desarrollar tus propios abonos orgánicos. Va a generarte un ambiente mucho más fresco, un ambiente más acogedor, un ambiente más propicio para el desarrollo de la planta y también para el desarrollo humano como tal. Y el patio de frutal, al igual que lo dijimos con los huertos, como hablamos de los huertos familiares, pues también es un área donde se puede emplear de una forma muy útil el tiempo libre, donde puede interactuar la familia, donde todos pueden estar haciendo acciones productivas, adquiriendo conocimiento, pero también pues propiciando beneficios comunes para la familia como tal. Cuando se combinan en un escenario productivo esas diferentes especies, ya vimos los conocimientos técnicos prácticos que debe tener el agricultor, el que maneje el área, ¿no?, la propia familia.
el uso de los espacios disponibles, va a tener ese concepto de uso del espacio, darle el espacio que requiere cada planta y a eso parte también del conocimiento que tenga. Un manejo más integral de todas las plantas que tenga en sus asociaciones, de diferentes asociaciones de cultivo. Cuando hablamos de manejo, es que las plantas van a ser podadas, las plantas van a tener una atención específica y una atención particular a cada uno de los árboles, porque de acuerdo a la especie y la variedad que tenga, también debe ser la atención. No se poda igual un mango, un aguacate que un cítrico, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento y de ese manejo, pues se puede desarrollar esa biodiversidad como tal. Hay un mayor equilibrio biológico porque mientras más diversa es la parte de la flora, más diversa va a ser la fauna que interactúa con esa flora. O sea, los distintos tipos de animales, de insectos, de animalitos que van a interactuar ahí. Y ese equilibrio biológico, que es lo que mantiene a la naturaleza en un desarrollo constante y lo que evita en ecosistemas naturales que existan plagas, es lo que debemos lograr en cualquier sistema agroecológico. Los sistemas agroecológicos deben todos tributar a un equilibrio biológico y eso se logra con biodiversidad. Son diferentes las atenciones culturales, ya decía, y se pueden distribuir en el tiempo esas atenciones culturales. Siempre vas a tener algo que hacer en un patio mixto de frutales. Todos los días vas a tener algo que hacer para atender una planta u otra. Todos los días vas a tener un espacio de tiempo que dedicar a ese patio, espacio de tiempo que dependerá del volumen de plantación y del área, ¿no? Pero siempre va a haber algo que hacer y eso también es muy importante, ¿no? La distribución de las producciones anuales, los rendimientos por área van a ser mucho mayores y, como es lógico, todo eso va a ser beneficio para la familia, excedentes de producción que también se pueden comercializar, se pueden distribuir, hacer llegar a esas personas que no tienen la posibilidad de tener un patio como tal. O sea que un patio de frutales, no solamente de acuerdo a sus dimensiones, ¿no?, y su biodiversidad, no solamente va a dar beneficio para el autoconsumo, sino que puede dar beneficio también para la comercialización. Ahora, los elementos principales que hay que tener en cuenta para establecer un patio o un bosque mixto de frutales. En su diseño hay que tener en cuenta que debemos tener árboles altos, debemos tener árboles de porte medio, debemos tener arbustos y podemos tener entonces en esa combinación, en esa biodiversidad, podemos tener pues plantaciones por debajo, podemos tener enredaderas. Cuando hablo de enredaderas, pues, estoy hablando por ejemplo del ñame, estoy hablando de habichuelas, algunas habichuelas que son también de enredaderas. Estoy hablando de otros cultivos, como puede ser, por ejemplo, el maracuyá, que también es una planta de enredadera, y otros plantaciones que son de enredadera y que se pueden introducir dentro de esa biodiversidad, siempre teniendo en cuenta el marco de plantación, las distancias que permitan el desarrollo de todas las plantas como tal. Mirarlo sería bueno, si lo quieres hacer más adelante o ahora, pero un poco ir, como hiciste con la enredadera y diste algunos ejemplos de la parcha, el maracuyá, distintas variedades de habichuelas. Pensaría yo que también la pitahaya puede ser una planta que trepe. Pero distintos ejemplos de árboles o arbustos de porte mediano, porte pequeño, árboles grandes como puede ser el mango, el aguacate, y dar algunos ejemplos de asociaciones, que sé que eso un poco lo vamos a entrar al final, pero bajo qué, por ejemplo, clasificaría el árbol de guayaba o el árbol de el acerola, un poco en cómo organizarlo en términos de diseño, de acuerdo al marco de plantación que tiene cada cual. Sí, esos son temas que vamos a ir viendo en el transcurso de este mismo taller. Cuando hablamos de árboles altos, pues evidentemente estamos hablando, por ejemplo, del mango, estamos hablando del árbol del pan, de la pana, estamos hablando de variedades de aguacate que pueden ser también un poco más altas, más arbustivas, árboles
porte medio. Estamos hablando, por ejemplo, de cítricos, de la propia acerola, que pueden alcanzar 3, 4 metros de altura. Estoy hablando de 15 pies de altura, entre 15 y 20 pies de altura. Arbustos, estoy hablando entonces ya de otras plantaciones más bajas. Por ejemplo, se considera que el café tiene una plantación por debajo de la media, o sea que no es un cultivo de porte medio, sino de porte por debajo de ese porte medio. Y aquí, precisamente en esta diapositiva, pues planteamos algunas de esas especies y variedades que pueden establecerse. Evidentemente el mango, el árbol del pan, la pana, el aguacate son de porte más alto. La papaya, como es lógico, ya es una planta de porte bajo. Los cítricos y la guayaba son de porte medio, no son tan altos como el mango, como el aguacate y como la pana. Y esa combinación de altura, hacer distintos pisos de altura, es lo que vale en la utilización de los espacios verticales y horizontales. Porque cuando establecemos un bosque mixto, necesitamos tener en cuenta espacios verticales y espacios horizontales. Y ubicar y manejar todos esos espacios es importante a la hora de hacer esa estrategia, ¿no? De cómo ubicar las variedades. Y dentro de la estrategia para ubicar las variedades debemos tener en cuenta estos elementos a la hora de diseñar dónde voy a poner cada una de las plantas. Debemos tener en cuenta estos elementos. Todos los vegetales necesitan estos elementos para su desarrollo. Y eso debemos concebirlo a la hora de establecer la ubicación, el diseño de la plantación. La radiación solar en los frutales es determinante en cuanto a la producción, la cantidad de horas de luz. Por eso es que hay que evitar los excesos de sombra, aun cuando hay plantaciones de sombra, porque por ejemplo estamos hablando del café, hay variedades de café que son de semisombra, que no es totalmente un umbráculo, ¿no? De semisombra, que pueden desarrollarse bajo la sombra de otros árboles. Y eso hay que manejarlo también, las características de la planta. Pero normalmente los frutales no se desarrollan muy bien si tienen si tienen muy limitadas las horas luz, la radiación solar. Los suelos. ¿Algún frutal en particular que resista mejor el sombreo? Bueno, sí, hay frutales que se consideran frutas también, que nosotros consideramos como hortalizas que resisten, o sea, que se pueden desarrollar bajo condiciones no de radiación solar directa. Estoy pensando en todos estos frutales que son de enredadera, que normalmente son de umbráculo, son de semisombra, porque ellos se enredan bajo, o sea, se enredan en los troncos de árboles, ¿no? Y esa sombra, pues, le permite su desarrollo. Generalmente todos estos frutales que son de enredadera son de semisombra. Otros frutales que permiten la semisombra, estoy pensando, digamos, el cultivo de la fresa, que normalmente se hace en umbráculo, se hace en malla sombra, para limitar la radiación solar. O sea que hay muchos de estas plantas que en estado natural, en la naturaleza, todas las plantas que en la naturaleza forman el sotobosque. El sotobosque es lo que está por debajo de la altura natural de un bosque, ¿no? Es ese segundo, tercer nivel de plantación en altura. Todas estas que se desarrollan bien en ese entorno son plantas de semisombra, son plantas que no requieren una radiación solar directa. En el caso de los suelos. Antes de continuar, Medardo, ejemplos de plantas herbáceas que se pueden incluir al pie de los árboles, entre medio de árbol y árbol, para que dé algunos ejemplos. Bueno, las plantas herbáceas son aquellas que el tallo no es un tallo leñoso, que es un tallo más blando, un
tallo más flexible, un tallo que no tiene una consistencia leñosa como tal. Todas estas que hemos hablado del maracuyá, todo lo que los bejucos de enredadera son plantas también de tallo herbáceo. Digamos, la misma papaya no tiene un tallo leñoso, no tampoco es un tallo herbáceo como tal, ¿no? O sea, no, el tallo herbáceo más bien se le da el nombre a las hierbas, a ese tallo de las gramíneas, es un tallo herbáceo. Pero los tallos que no tienen consistencia leñosa, que no tienen esa lignificación, esa madera dura, es lo que se le llama ese concepto de tallo herbáceo como tal, porque no tienen esa consistencia leñosa. Y hay Pero, muchas. Y ahí hay muchas podría, lo que te iba a preguntar es que ahí también se puede clasificar y la persona podría incorporar en ese diseño plantas como el romero, como el limoncillo, la citronela, plantas, especies y medicinales. Eso por lo menos a mí me ha dado buenos resultados, a veces por la interacción entre las raíces de los árboles y esas raíces de plantas herbáceas cercanas a los árboles. Ayudan un poco al diseño y también a la retención de la humedad, por lo menos en mi experiencia. Sí, cuando hablamos de que se deben introducir también plantas herbáceas, no solamente estamos hablando de plantas comestibles, estamos hablando también de estas plantas que pueden ser medicinales, que pueden ser plantas que desprendan olores, que interactúan muy bien dentro de un ecosistema, un agroecosistema diverso en función del manejo de los insectos. O sea, buscar esa biodiversidad en función de un uso práctico de todo lo que se tenga dentro del patio de frutal es uno de los principios. Un uso práctico, teniendo en cuenta que el uso práctico no solamente a veces para nosotros, el uso práctico puede estar en función de otros árboles, de otras plantas que pueden interactuar unas con otras. Ese es el tema de aleropatía que ya digo y que en otro momento también vamos a volver a hablar de ya el manejo agroecológico de plagas, vamos a estar hablando también de características aleropáticas de los vegetales. Bueno, me refería en el caso del suelo, teniendo en cuenta que los frutales todos tienen un sistema radical muy profundo, pues requieren suelos profundos también. El suelo profundo se considera, en el caso de los frutales, suelos que tengan un perfil donde pueda desarrollarse bien el sistema radical de las plantas, cerca de los 3 pies como mínimo de profundidad. Los suelos que tienen una masa sólida ya rocosa, a menos de 3 pies de profundidad, son suelos no adecuados para el desarrollo de frutales porque no va a permitir un anclaje profundo del sistema radical. Los frutales pueden cultivarse también en contenedores. Pero hay que tener en cuenta el volumen del contenedor para ubicar un frutal. No es lo mismo, digamos, si vamos a sembrar un cítrico que se puede sembrar en un contenedor, no es el mismo tamaño y volumen que debe tener el contenedor para sembrar una planta de cítrico al que debemos tener, por ejemplo, para sembrar una planta de papaya. Porque el sistema radical son diferentes y porque el desarrollo también vegetativo es diferente. Es mucho mayor en el caso del cítrico, por tanto debe tener ese volumen adecuado. Y tener en cuenta que cuando ya cultivamos en contenedores, pues debemos tener pues, bien definido el sustrato que va a tener ese contenedor. Un sustrato que debe tener siempre un 50% de suelos orgánicos, suelos que no tengan contaminación, suelos fértiles, al cual le vamos a añadir como mínimo un 40% de abono orgánico y también le debemos añadir un poco, un 10% de zeolita, vermiculita, arenas de río, no arena de mar, cascarilla de arroz, cascarilla de café, un material que no se degrade rápidamente y que permita que no exista mucha compactación en ese suelo
porque eso va a facilitar también el desarrollo del sistema radical. Y muy importante, a la hora de diseñar el patio de frutales, el marco de plantación. O sea, esa distancia entre plantas, que es la que va a permitir el desarrollo de las raíces, el desarrollo vegetativo de la planta, pero va a permitir también la radiación solar, la ventilación que requiere la planta. Entonces, el manejo que se le debe dar a las plantaciones en el patio mixto de frutales debe estar en función de eso. Por eso es el sistema de poda, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el caso de las combinaciones de asociaciones de cultivo, pues debe tenerse en cuenta también ese marco de plantación a la hora de establecer una asociación de cultivo. Por ejemplo, aquí lo tenemos, podemos hacer una asociación de cultivo de mango con guayaba o cítrico. Pero si tenemos en cuenta que el mango debe tener una distancia mínima de plantación de 16 pies, de acuerdo también a variedades de mango que requieren mayor distancia, unos 16 pies para hacer el manejo de poda y todo esto. Cuando vamos a asociarlo con otros cultivos, por ejemplo, para guayaba o cítrico, debemos darle como distancia mínima al mango 24 pies. ¿Por qué? Porque el cítrico y la guayaba, su distancia mínima entre plantas es como unos 12 pies. Entonces le damos 24 pies a la hilera de mango y podemos colocar en el centro pues una hilera de cítrico o de guayaba. Y aún dentro de esa hilera de mango, de cítrico y de guayaba, van a quedar 12 pies. Y en esos 12 pies pues podemos incluir, como vimos en esta diapositiva, podemos incluir, pues, ya ustedes ven, porque precisamente estas hileras de cítricos están, están a 4 metros, están a unos 12, 13 pies de distancia. Y en ellas se puede incluir pues, otros cultivos intercalados como tal. Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta ese marco de plantación, esas combinaciones. Siempre darle el necesario espacio para permitir el desarrollo de todas las plantas que tenemos en esa asociación. Importante, no digo que sea definitorio, pero sí importante la disponibilidad de riego. Que si no tengo riego, forma de regar mi patio, y después vamos a ver que si hay forma, si es un patio donde tenemos la habitación, nuestra casa al lado, un patio trasero de una casa y eso, pues podemos cosechar agua de lluvia, podemos tener otras vías, podemos tener ya eso mismo también en otros talleres, podemos reutilizar las aguas de uso doméstico a través de un biofiltro y destinarlo para el riego agrícola. Pero esa disponibilidad de riego nos va a dar mucha mayor posibilidad de hacer más diverso nuestro patio. Porque, por ejemplo, si tenemos riego, pues podemos introducir hortalizas en ese sistema, que sí van a requerir cierto grado de humedad mucho mayor que los frutales. Y en el caso propio de los frutales, pues sería muy bueno que tuvieran una humedad, o tuvieran la humedad que le propicie entre 8 y 10 litros por planta semanalmente durante el periodo de desarrollo de la plantación. Ya cuando está la plantación en producción, pues un riego mensual cada 2, cada 3 semanas, de acuerdo al periodo de sequía, con 10 litros por planta, pues puede garantizar una humedad por lo menos mínima para el desarrollo y la producción de la planta. Manejar esas posibilidades de ponerle algunos volúmenes de agua a nuestra plantación de frutales. La disponibilidad de abono orgánico, pero ya si tenemos el patio mixto, tenemos los desechos orgánicos de ese patio, toda la biomasa que genera ese patio, ya hemos visto en otros talleres y vamos a seguir hablando de ello en talleres futuros, la posibilidad de producir nuestros propios bioinsumos y de suministrarle los nutrientes a ese suelo, o sea, los nutrientes a la planta a través de la fertilización del suelo o los abonos orgánicos que podemos hacer en nuestro propio sistema productivo. Teniendo en cuenta que como mínimo a la hora de plantar un frutal va a necesitar como mínimo 5 libras de abono orgánico
en el momento de la plantación, pero que después, cada 5 o 6 meses, es bueno aplicarle esa misma cantidad al frutal en el ruedo. Ya vimos de qué forma se hace la fertilización de estas plantas, ¿no? Removiendo el suelo, quitando la vegetación alpense natural que pueda haber, remover el suelo, mezclar el abono orgánico con el suelo y después volver a tapar con esa biomasa el área fertilizada. Y también vamos a hablar. Sí, adelante. Volverlo a tapar con el suelo que removiste, y también pues si le puedes poner algún acolchado, alguna hojarasca de otros árboles cercanos o del bosque, pues es muy útil. Te quería preguntar, Medardo, sobre el riego. Estoy viendo en la diapositiva que en los primeros, o sea, en los primeros estadios del desarrollo del árbol frutal, pues cada semana creo que tenía 8 o 10 litros. Pero luego cuando el árbol tiene mayor desarrollo, pues cada 2 o 3 semanas un riego, pero sigue siendo 10 litros. Yo pensaría que mientras más grande el árbol, pues le va a tener que suministrar tal vez más, ¿sabes?, más agua, tal vez a intervalos de tiempo mayores. ¿Puedes precisar un poco eso? Bueno, ponemos como mínimo 10 litros. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que el árbol, a la vez que desarrolla más el sistema radical, explora más espacio de suelo en lo vertical y en lo horizontal. O sea, va a profundizar más ese sistema radical, va a tener acceso a mayor humedad del suelo que está en más profundidad. Por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, los árboles que crecen de forma natural, en un bosque natural, no lo riega nadie, solamente la lluvia, ¿no? Y esos árboles, pues, no tienen estrés hídrico, a no ser que venga una sequía muy extensa, años de sequía. Y eso está dado porque el nivel de profundidad de sus raíces le permite tener acceso a la humedad profunda del suelo. Depende mucho esto de la característica del suelo, de la profundidad efectiva que tenga el suelo. La llamamos profundidad efectiva, la profundidad que pueda alcanzar el desarrollo normal de un sistema radical. Entonces, por eso decimos que se amplía el periodo de riego, se amplía el tiempo y mantenemos como mínimo 10 litros por planta, porque esta planta va a tener mayor posibilidad de adquirir, de llegar, de acceder a aguas que están circulando a mayor profundidad en el suelo. Si tienes posibilidad de ponerle mayor cantidad de agua, va a ser mejor. Depende eso mucho del tipo de suelo que tengas, donde tengas la plantación, y también depende de la época del año. Por eso decimos que eso no quiere decir que semanalmente. Si es una época lluviosa, pues evidentemente no habrá que regar. Si es una época de sequía muy intensa, pues evidentemente tendrás, si tienes posibilidades, pues tendrás que ponerle mayor cantidad de agua en periodos más cortos. El manejo del riego está en función de poner la cantidad de agua que permita a la planta obtener los nutrientes requeridos a través de las raíces, que lo que sabemos es que lo que funciona en las raíces es la absorción de los nutrientes como tal. Entonces, poner esa cantidad, esa humedad en el suelo en función de la nutrición vegetal. Medardo, ¿se pudiese decir que la estimación de lo que son el largo de las raíces se puede estimar según el alto del árbol? ¿O no hay una relación en eso? Sí, hay una relación directa en cuanto al desarrollo vegetativo y el desarrollo radical. Los árboles que tienen mayor desarrollo vegetativo, evidentemente tienen mayor desarrollo, mayor anclaje en el suelo, mayor desarrollo. En el caso de los cultivos, dimos en talleres anteriores, ya dimos una relación, ¿no?, en profundidad. Fue el taller, me parece, el número 4, donde pusimos ejemplos de plantas cultivadas. En el caso de muchas hortalizas que pensamos que son muy cortas, de las raíces muy pequeñas, vemos que pueden tener el sistema radical mucho más profundo de lo que nos imaginamos, ¿no? Pero sí hay una relación directa entre el desarrollo vegetativo y el desarrollo radical. Para árboles, porque en el caso de las gramíneas,
En el caso de las gramíneas ya es distinto. En el caso de las gramíneas lo que tienen el desarrollo radical es en cabellera, no tienen raíz pivotante, no tienen una raíz principal. Y la raíz no profundiza mucho, aunque sí llegan a profundidades, ¿no? De 4, 5, 6 pies, pero más bien lo que se hace es muy profuso el sistema radical. Pero sí hay una relación directa entre desarrollo vegetativo y desarrollo radical. Perfecto, sí, hay muchas personas que nos han comentado en talleres anteriores que como tienen espacios pequeños, estaban optando por a lo mejor podar sus árboles para mantener esas raíces controladas, o sea que pudiese ser una opción. Me imagino que en la sesión de poda va a hablar un poquito de eso, pero en cuestión de que si se mantiene esa copa y esa altura controlada, entonces podemos también a lo mejor ver a controlar un poco esa área de las raíces para personas que estén en patios o que estén trabajando directamente árboles frutales en tiestos. Sí, cuando se maneja la poda, cuando se reduce o se regula el desarrollo vegetativo, hay una respuesta también en el desarrollo radical. Un árbol que se está regulando en su copa, se está regulando su desarrollo vegetativo, pues de manera natural el árbol también va a regular el desarrollo de su desarrollo radical. Aunque también se pueden hacer podas de raíces. Después podemos más adelante hablar de ello, pero digamos cuando vamos a hacer los bonsai, o sea, el enanismo en una planta, se hace poda vegetativa y poda de raíz también, para que el árbol disminuya su desarrollo integral como tal. Gracias, Medardo. Bueno, Medardo, entonces que, pues sí, más adelante tal vez puede un poco ampliar sobre, con un buen manejo de poda, cuál es el marco más estrecho que le podrías dar, por ejemplo, al cítrico, a la guayaba, porque sé que hay agricultores, o sea, se recomienda un marco bastante más amplio, pero a veces hay agricultores que siembran la guayaba a 8 pies, pero la tienen bien podada para recoger los frutos, o sea, más ágilmente. Pero para poder hacer eso, pues tienes que darle un buen régimen de poda. Y tal vez me imagino que también tiene sus limitaciones, porque el árbol tiene este potencial de desarrollo y uno un poco lo está limitando. Pero sí, uno puede reducir esos marcos de plantación para que un poco se adecúen a ese pequeño espacio que uno tiene. Y la pregunta que te quería hacer era sobre el volumen del tiesto. ¿Cuál debería ser el volumen del tiesto mínimo para, por ejemplo, sembrar un aguacate en un tiesto, sembrar un cítrico o un mango? No sé si puedas mencionar si me puedas dar un estimado de cuántos galones mínimo de tiesto debería tener. bueno, si vamos a hacer plantaciones de frutales en tiesto, en contenedores, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que cuando lo vamos a plantar en contenedores, de hecho ya vamos a reducir el tamaño del árbol. No se va a desarrollar nunca igual un árbol de mango que plantes en un contenedor al que plantes en estado natural. Pero siempre hay volúmenes como tal. Y los volúmenes van a estar en dependencia de la característica del sistema radical de la planta que vayas a sembrar, de su variedad, de su especie y también de los objetivos. Porque si quieres obtener una planta más pequeña, pues vas a tener menos volumen. Si el volumen es menor, la planta va a desarrollarse menos. Si quieres tener una planta para obtener producciones que siempre van a ser más limitadas las producciones cuando lo siembras en un contenedor a cuando está en estado en el suelo como tal, con su marco de plantación normal, pues habrá que darle un volumen determinado. Si hablamos de galones, yo diría que para que se desarrolle una planta de mango en un contenedor y fructifique y pueda dar una producción de fruta en un contenedor, siempre debemos tener en cuenta la profundidad, no solamente el volumen, sino también la profundidad, el anclaje de esa raíz. Pues esos contenedores deben tener como mínimo, deben tener
entre 1,5 metros y 2 metros de altura. Estamos hablando que deben tener entre 5, más de 5 pies de altura para que se desarrolle la raíz, y debe tener un volumen, si lo llevamos a galones, debe ser de 10 a 12 galones de volumen para que la planta se desarrolle y fructifique. Digo, si se reduce más, la planta va a tener un enanismo, va a desarrollarse menos porque va a tener menos nivel de nutrición. Siempre teniendo en cuenta que cuando tenemos estas plantas en contenedores debemos hacer una nutrición forzada, o sea, debemos aplicar más abono orgánico, más biofertilizantes, más fertilizantes líquidos a la planta y al suelo para suministrarle los nutrientes que deben estar más concentrados en una menor cantidad de sustrato. Bueno, continuamos con los viveros. Ya hemos hablado anteriormente de la importancia de los viveros. Nos referimos al vivero acá porque no es lo mismo producir su planta que comprar la planta. A veces es más fácil adquirir la planta, pero si tienen la posibilidad de desarrollar su propio vivero, pues deben tener en cuenta que para desarrollar un huerto de frutales en óptimas condiciones, la calidad del material de propagación, de la semilla, de la planta que vamos a desarrollar, que vamos a establecer ahí, depende mucho. La calidad del material que vamos a propagar va a depender mucho los resultados finales del huerto. Y para establecer un vivero, la selección de la planta madre. La planta madre es la que nos va a producir o el material de propagación agámica, o la parte vegetativa de la propagación agámica, o la fruta para obtener la semilla, esa que llamamos planta madre. Siempre hay que tener en cuenta la calidad de esa planta madre, sus características, el desarrollo de la planta, que sea una planta libre de plagas, que no tenga daños mecánicos que hayan atrofiado la planta, la selección del fruto. Algo que quiero repetir, lo he dicho en talleres anteriores, pero para obtener semillas viables, semillas que germinen después, que tengan un buen desarrollo, el fruto debe tener una madurez biológica en la planta. ¿Qué quiere decir? Que el fruto debe madurar en la planta. No es tomar un fruto verde y ponerlo ahí para que con el tiempo ese fruto pues vaya a tener una madurez que nunca va a ser una madurez total, porque esa semilla no se va a desarrollar bien. Debe tener la madurez biológica. El fruto de la papaya que vamos a buscar para obtener semilla de ella debe madurar colocada en la planta de la papaya. La guayaba que vamos a sacar para la semilla debe madurar en la planta. El mango madurar en la planta como tal. O sea que debe tener ese ciclo, cumplir su ciclo biológico en la planta. La selección, como es lógico, de la fruta. Una planta no da todos los frutos iguales, pues siempre vamos a seleccionar el fruto mejor, el que tenga las características propias de la variedad. La extracción de la semilla, la limpieza de la semilla, la selección de la semilla. Ya hemos hablado de eso en talleres anteriores. Es muy importante extraer esa semilla sin dañarla. Es muy importante limpiar bien la semilla. Es importante después seleccionar, sacar las semillas que están atrofiadas, semillas que tienen algún daño mecánico, el secado de esa semilla, la desinfección para su conservación, el lugar de almacenar la semilla para que no se contamine, la selección del área donde vamos a ubicar el vivero. Los viveros se pueden hacer en bolsa, lo vamos a ver a continuación. Los viveros pueden ser en bolsa, pueden ser en cama, pero siempre hay que ubicarlos en un área. Normalmente los viveros se ponen en un área de semisombra para los primeros estadios, para la germinación y el primer estadio de desarrollo de esa planta, pero después hay que irle aumentando las horas luz, la radiación solar. Eso se logra si lo tenemos en cama, que son fijas, no podemos moverlas hacia otro lugar, pues se logra cuando se hace una reducción del área que limita, o sea, de la parte física que limita la radiación solar,
puede ser la poda de los árboles, si lo tenemos bajo una arboleda, puede ser disminuir la malla sombra, si lo tenemos bajo una malla sombra, eliminar la malla sombra para que ya las plantas esas tengan una mayor radiación solar. O sea que hay que manejar en sus distintos estadios la radiación solar también. Y como es lógico, bueno, tener un área que tenga un buen acceso, un área donde no se vaya a encharcar el agua, un área con posibilidades de riego. Y esas son las condiciones generales que debemos tener a la hora de establecer un vivero como tal. Para viveros tradicionales de siembra directa, aquí tenemos las características: suelos sueltos, profundos, de buen drenaje, libre de patógenos. Se hace una preparación profunda de ese suelo, hay que garantizar la infiltración del agua, que no se encharque el agua. La mezcla orgánica para ese suelo debe aportarse alrededor de unas 5 libras, 2 kilogramos por metro cuadrado de mezcla orgánica o de abonos orgánicos. Las camas o canteros pueden ser dentro del suelo o sobre el suelo. Ya eso lo vimos también en el taller cuando hablamos de los sistemas de siembra, en el caso de la horticultura, ¿no? Pueden ser dentro del suelo o sobre el suelo. Generalmente se hacen sobre el suelo, como vemos en esta diapositiva. Se levanta la cama sobre el suelo, pero ese suelo abajo también fue fracturado para permitir la infiltración del agua. Se levanta como los cultivos de organopónicos con guardera, se coloca ahí esa mezcla de suelo con abono orgánico y ahí es donde se va a hacer la distribución de la semilla. La siembra de semillas, que puede ser a voleo, como lo vemos aquí. Estas dos diapositivas son viveros de café. ¿No? Ahí vemos primero cómo se distribuye la semilla de café, se tapa con la misma, se hace un ligero tape con el mismo sustrato, y vemos después a la derecha cómo va germinando ya esas plantas, ¿no? Debe hacerse la distribución de semillas que no queden también muy amontonadas, que permitan después su extracción, porque hay un segundo paso del vivero, es que después estas plántulas se pasan a la siembra, a un trasplante en bolsa. En el caso del café, un trasplante en bolsa, se desarrolla una segunda fase de vivero en bolsa, y de ahí es que se trasplantan ya hacia la posición natural de siembra. La característica de los viveros de frutales de siembra directa, ya lo habíamos visto: siembra directa primero, después la siembra en bolsa para llevar esa bolsa a la plantación directa ya. Aquí vemos en esa diapositiva cómo se hace la siembra, cómo se desarrolla directa sobre suelo, cómo se desarrolla la siembra después en el trasplante a las bolsas. Las bolsas deben tener un sustrato de igual característica al que vimos anteriormente, y cómo están las plantas ya listas para el trasplante. Una planta lista para el trasplante depende mucho de las características de la variedad. Pueden ser plantas que tengan, como el de abajo, estamos viendo ahí plantaciones de mango, que tienen ya más o menos unos 4 o 5 pies de altura la planta. Muchas de estas plantas ya están, en el caso de abajo ya son plantas que están injertadas, pero en muchos casos el vivero se hace para patrones de injerto. Entonces hay que permitir que tenga el desarrollo requerido esa planta para injertarle las yemas de otras variedades. O sea que el manejo del vivero también está en dependencia del objetivo final del vivero, ya sea el trasplante directo o sea un vivero para injerto. Y aquí la propagación agámica por esqueje o estacas. Ya vimos que propagación agámica es esta propagación que se hace a partir de la parte vegetativa de la planta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sobre cuando se hacen, ¿verdad?, los trasplantes directamente en bolsas de siembra o en tiestos. ¿Hay un tamaño mínimo que usted recomienda para árboles para evitar ese proceso de tener que trasplantar bien seguidamente, porque sé que crecen bastante rápido, y evitar atrofiar las raíces? ¿Algún tipo de galonaje o, ¿verdad?, específicamente bolsa que usted recomiende? ¿Algún tamaño? Sí, en el caso de las bolsas de vivero,
su volumen, su tamaño, depende de la planta que va a contener. Digamos, la bolsa, digamos, en el caso del café, se puede trasplantar hasta bolsa de 1 litro de volumen. Ahora sí, vamos a tener plantaciones ya, o sea, viveros para aguacate. El vivero para aguacate, la bolsa, que son estas que estamos viendo acá, como los aguacates cítricos, estas de aquí de la derecha, ya las bolsas esas deben tener 2,5 litros. Viveros para mango, las bolsas deben tener de 3 a 4 litros de volumen. Y repito, depende del objetivo también, porque si el vivero de mango o de aguacate es para sembrar patrones de injerto que deben tener más tiempo en el vivero, las bolsas deben tener hasta 5 litros de volumen, porque van a tener más tiempo en el vivero esa planta para que crezca, para poder hacer el injerto sobre la planta, y después que está injertada, debe permanecer en la bolsa todavía un tiempo más para llegar al momento de su trasplante. O sea que el volumen de la bolsa depende de la variedad que vamos a plantar en ellas y también de el tiempo que debe permanecer esa planta en la bolsa. Mientras más tiempo debe permanecer, mayor volumen debe tener la bolsa. Pero ya, repito, desde 1 litro para plantaciones, por ejemplo, de café, hasta 2,5 litros, generalmente se utiliza así, de 2 litros, 2,5 litros, cuando la plantación, cuando hay un trasplante, un segundo trasplante nada más, y ya ahí va directamente a la posición de siembra, que no se va a injertar sobre bolsa. Ahora, si es aguacate, si es mango, si es un cítrico que se va a injertar sobre bolsa, debe tener como mínimo 5 litros la bolsa también, porque va a tener mucho más tiempo de estadio en el vivero. Oye, Medardo, en el caso del mango y del aguacate, pues la semilla se coloca directamente en la bolsa, pero diste algunos ejemplos. Bueno, no necesariamente, tal vez se puede poner en un sustrato y se germina y entonces se trasplanta a bolsa. Pero ¿en qué caso es recomendable para efectos de manejo, en vez de poner la semilla directamente en la bolsa, hacer una pregerminación en uno de esos canteros para luego llevarlo a bolsa? ¿Qué tipo de semilla es mejor hacer eso? ¿Y cuáles no? Bueno, vamos a hablar del término de pregerminación. La pregerminación es poner la semilla antes de la siembra, ya sea en bolsa o en cantero, es poner la semilla en condiciones de humedad, de temperatura, en algún sustrato, a veces líquido, que estimulen el comienzo del brote germinativo de la semilla. Eso es lo que llamamos pregerminación. Ya cuando la semilla la colocamos o directamente en una bolsa o en una cama de germinación, ya es para el proceso de germinación como tal. Se puede hacer en cama para el mango, para el aguacate, para los cítricos, se puede poner la semilla en una cama. En este caso hay que darle una buena distribución de espacio a la semilla, porque cuando germina esa plántula se extrae de la cama y se pasa entonces a una bolsa. Generalmente las camas son camas de germinación, pero no de desarrollo de vivero. Cuando se hace el vivero en cama es para un segundo trasplante, o sea, para extraer de ahí la plántula, ponerla entonces en una bolsa y que se desarrolle en bolsa y de llevarla después a la posición de siembra. Las bolsas permiten un mejor manejo, como es lógico, ¿no?, de la planta. Puede haber algún tipo de vivero en cama para algunas variedades que las saquemos directamente de ahí a la posición de siembra, pero corre más riesgo esa planta que sacamos de ella a una posición de siembra, que por el volumen de área a atender ya no va a tener la misma atención que si la plantamos directamente en una bolsa. Por eso es importante, pues, tener en cuenta esto, que lo colocamos la semilla directamente en bolsa o en cama cuando vamos a hacer un trasplante. Si lo colocamos en cama, generalmente para hacer un segundo trasplante, si la colocamos en bolsa puede desarrollarse ahí directamente hasta que vayamos a ponerla en la posición natural de siembra ya, o hasta que se haga, en este caso, los injertos para después llevarla a la posición de siembra.
Bueno, en el caso de la propagación agámica, cuando vamos a obtener parte vegetativa como material de propagación, de igual forma hay que seleccionar la planta madre, la planta que nos va a dar ese esqueje, esa rama, seleccionar la rama de la cual se van a tomar partes de ella para su propagación. Generalmente los frutales, las ramas que se seleccionan son ramas laterales, no son esas ramas que crecen vertical por el centro de la planta hacia arriba, sino ramas laterales. Si nos fijamos, la mayor parte de los frutales, la mayor fructificación la tiene en ramas laterales, no en ramas verticales. Por eso con los frutales se le hace también la poda de aclareo, se le quitan las ramas esas verticales para permitir una mayor radiación. Se selecciona la rama, se selecciona el esqueje, el corte, el deshoje, se le quita parte de las hojas, porque a través de las hojas transpiran y pues como no tiene raíz todavía, pues si tiene mucho follaje, pues va a tender a mucha transpiración y eso hace que se vaya a secar como tal. La desinfección, el estímulo, ya hemos hablado de enraizadores orgánicos, colocar ese esqueje, esa parte vegetativa en una cama de enraizamiento. Normalmente después se extrae de la cama de enraizamiento y se pasa a una bolsa. Hay ocasiones que se extrae directamente de la cama de enraizamiento y se pasa ya a la posición de siembra. Esa cama de enraizamiento debe tener un sustrato con condiciones propicias para que se desarrolle la raíz, que no se encharque, debe tener una humedad permanente, debe tener una buena granulometría que permita también la circulación del aire, no debe ser compacto. Y es muy importante también ahí el manejo de plagas, evitar, porque va a tener una humedad constante, hay que evitar también que proliferen hongos. Generalmente estos sustratos también se mezclan con tricoderma para evitar hongos patógenos del suelo. Y el trasplante, que es una fase muy importante en el caso de los frutales. El trasplante. ¿Cómo trasplantamos como tal el frutal? Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Aquí tienen diapositivas de esqueje o estacas, esas partes vegetativas que vamos a después, aquí vemos plantación en viveros, en bolsa, cómo se van a introducir después que se pone la parte que va dentro del sustrato, se embebe en una sustancia que estimule un enraizador biológico. Hemos hablado anteriormente ya de enraizadores, se coloca en bolsa y ya cuando tiene un desarrollo vegetativo en la bolsa determinado de acuerdo a la variedad, pues se lleva a la posición definitiva de la planta de siembra. Otro sistema de propagación, ya hemos hablado anteriormente, por eso solamente vamos a referirnos, porque en talleres anteriores hemos hablado de la propagación por acodo o margullo, el sistema de selección de la rama o tallo de la planta madre donde se va a hacer el acodo, cómo se realizan los cortes para estimular el sistema del enraizamiento, cómo después de hacer esos cortes debe rasparse la zona de cambio. O sea, el corte se hace a la corteza hasta llegar a la leña, al madero, y ahí se hace un ligero raspado en ese madero para estimular ahí el brote de la raíz. Cómo vamos a envolver esa área con un plástico, con una tela gruesa que va a contener un sustrato con cierta humedad, un sustrato compuesto por suelo y abonos orgánicos. Como esto debe todo pues, estar bien compacto, debe estar bien sostenido. Generalmente se pone una cuerda alrededor, amarrando. Y una vez que se desarrollen las raíces dentro de ese sistema, se corta la rama por debajo y tenemos entonces una planta lista para llevarla a una posición de siembra. Hay sistemas de acodo, vamos a verlo ahora en la diapositiva, acodo soterrado. Es una rama de una planta, aquí lo vemos a la izquierda. Vemos aquí un acodo aéreo, estoy marcando con el cursor. Es cuando creamos esas condiciones para que enraíce esta rama acá. Cuando enraíce, separamos la rama del árbol por aquí y la llevamos ya a una posición de siembra, o quizás la llevamos a una bolsa para que siga el sistema de enraizamiento. Pero estos son acodos soterrados, que puede ser creando condiciones, amontonando suelo sobre una rama baja, crear condiciones también, haciéndole también esos cortes para estimular la raíz,
o una rama baja que la llevamos, la ponemos en contacto con el suelo, dentro del suelo, se le hacen también los cortes a la derecha para estimular el sistema radical. Cuando se desarrolla ya ese sistema radical, separamos la rama del árbol como tal y tenemos una nueva planta. Y a la derecha, bueno, vemos la preparación de la rama, la incisión que se le hace a la rama, aquí lo vemos, cómo se separa el anillado que se hace a la rama para estimular la raíz, el brote de la raíz. Puede ser en anillado o puede ser en corte, que no sea el anillado total. Aquí hay una diferencia entre uno y otro, y es que cuando se hace el anillado, si no brota la raíz, esa rama se va a secar. Si por alguna razón no hay un brote radical, no sucede esto, la rama se seca porque ya le hicimos un anillado total. Si se hacen solamente cortes en la rama, si no brota la raíz, la rama puede seguir viva porque sigue la circulación de los nutrientes en la rama. Y aquí a la derecha vemos ya cómo se pone la bolsa con sustrato, cómo se amarra bien esa bolsa, y ya después de un mes, de 4 o 5 semanas, pues debes tener el sistema radical desarrollado que permita cortarlo y llevarlo a otra posición de siembra. Y tenemos también un nuevo sistema, un método, se dice método nuevo porque primero fueron los acodos con sustrato, después se desarrolló este sistema de acodo también, que puede ser un acodo aéreo, pero en medio líquido. Ya hemos hablado también anteriormente de este acodo, es poner un recipiente. El recipiente, aquí vemos un recipiente translúcido, no debe ser un recipiente transparente, debe ser un recipiente opaco, que la radiación solar no dé directamente sobre la rama donde deben brotar las raíces, porque las raíces tienen una característica, tienen un geotropismo positivo, o sea, van a introducirse en la tierra. Por tanto, tienen un fototropismo negativo, que van a huir a la radiación solar. Por eso debe ser un recipiente oscuro, el que coloquemos con un sustrato líquido que debe tener un contenido de un enraizador biológico y también un contenido de nutrientes. Puede ser humus líquido, una solución, un 25% de humus líquido, que se le coloca en un enraizador biológico, se coloca esas ramas dentro de esos recipientes, se hace un corto para propiciar el desarrollo del sistema radical. Y después lo mismo, se separa la rama ya cuando estimula la raíz y se coloca entonces ya en una bolsa con sustrato sólido o en una cama de enraizamiento para que siga su desarrollo. Así que me da el recipiente no se va a ver así con el cristal transparente. Va a ser lo ideal es un cristal oscuro o cubrir el cristal con algún plástico negro para que no le llegue la radiación solar. Y también me imagino que el líquido, si vamos a poner un poquito de humus líquido, pues va a tener también un color el líquido, no se va a ver así transparente. No, claro, esto se puso así para la foto, porque se ve la rama dentro de la foto, ¿no? O sea, se pone el recipiente y la rama al lado. Pero el recipiente, si necesariamente tiene que ser translúcido, se va a envolver en una cobertura negra. Puede ser un recipiente, como decía, que no sea translúcido. Y evidentemente el agua también, o sea, el líquido que está interior no va a ser un líquido transparente, porque va a tener humus líquido, va a tener enraizador. Es un líquido más... con un color ya más intenso, más opaco. ¿Nos puede hablar de nuevo del sustrato ideal para el otro tipo de acodo? Y si tal vez puedes dar dar un ejemplo concreto sobre la guayaba e inclusive la papaya. ¿Cómo se haría de principio a fin? En el caso de la guayaba, si tomar el brote verde o el tejido más leñoso, ¿en qué momento se hace? Si es en el momento de fructificación del árbol. Un poco dar un ejemplo más concreto sobre esos cultivos, tanto la papaya como la guayaba. Bueno, vamos a comenzar por la papaya. La papaya normalmente, la reproducción de la papaya normalmente se hace a partir de semilla botánica. Se puede hacer hasta injertos de papaya, se hace injertos de papaya, pero normalmente la papaya se hace con semilla botánica, se hace en vivero,
donde se desarrolla la planta con los primeros estadios, se puede hacer el vivero en bolsa, o sea, poniendo la semilla directamente en una bolsa, y cuando tiene ya el tamaño determinado, el tamaño de trasplante, se trasplanta como tal. La papaya no se reproduce normalmente por acodo, no se reproduce por este tipo de sistema de reproducción agámica, sino reproducción biológica, a partir de la semilla. En el caso de la papaya. Y en el caso de la guayaba. Pero se puede. No es lo típico porque la semilla crece bastante rápido, pero sí he visto casos de papaya con buenas características, que los agricultores hacen un margullo allí, un acodo, y sacan algunas ramas de esta lateral de una papaya que está produciendo muy bien y lo hacen por acodo. Me imagino que debe ser más difícil por el tipo o sea, porque un tallo herbáceo en vez de un tallo leñoso, pero sí lo he visto que lo hacen. Bueno, hacer un acodo de papaya es difícil por varias razones. En primer lugar, la papaya es difícil que ramifique. Normalmente la papaya tiene un tallo recto, a veces salen dos tallos de abajo, pero no es muy normal que una papaya tenga ramas laterales. Si le cortas la yema de crecimiento vegetativo, tiende a veces a echar algunas ramas laterales a la papaya, tiende a echar alguna ramificación lateral. Entonces, en esas ramas pudiera hacer un acodo. No digo que no se haga un acodo de papaya, se puede hacer, pero mira cuántas cosas tiene que hacer. Tienes que tener una papaya que tenga ramas laterales, porque no vas a hacer un acodo en el tallo central. Exacto, a eso me refiero. A veces que cortan la papaya, pero no la remueven, y entonces empiezan a salir ramas laterales y empiezan a tener frutos. Y entonces, pues ahí, pues yo he visto que la acodan. Por eso te digo que tiene que coincidir muchas cosas. Tiene que tener una rama lateral, para eso decapitas la papaya, está ya la yema central de crecimiento de la papaya, eso hace que broten ramas laterales y puede ser un acodo lateral. Pero no es lo más común para reproducir la papaya. Se puede hacer como tú dices, se puede hacer el acodo con el mismo sistema, ¿no? Se hace el sistema igual del acodo. Y en el caso de la guayaba, se puede hacer acodo de guayaba y se hace igual que cualquier otra, siguiendo estos pasos. Pero la guayaba se reproduce, lo más común de reproducción de la guayaba es por esquejes, es cortando las ramas. Generalmente se utiliza la yema terminal de la guayaba, que se corta, esa rama se limita, se le quitan las hojas, se reduce se reduce en 2/3 el área foliar y se pone en una cama de enraizamiento para que broten raíces de esa ramita. Eso es lo que se llama esqueje. Y cuando dimos el taller de reproducción, pues los esquejes que mostramos ahí precisamente eran de guayaba. Y ya cuando brotan las raíces, pues se pasa directamente ya a una bolsa para que se desarrolle la planta antes de llevarlo a la posición de siembra. O sea que la guayaba se puede reproducir por esqueje. O sea, es por esqueje la reproducción más típica y más voluminosa de la guayaba. Se puede reproducir por semilla, porque se demora mucho más en el caso de la semilla. Y en el caso del esqueje, pues ya el esqueje va a ser una planta con las mismas características de la planta madre, porque es una parte vegetativa de la planta, es como un clon de la planta, estamos clonando esa planta como tal, y por tanto va a tener las mismas características reproductivas, de variedad, todas las características genéticas y morfológicas de la planta madre. Ese es el caso de la guayaba, aunque se puede también hacer acodos de guayaba. ¿Hay alguna especie ¿hay alguna especie que se suela reproducir, lo que se suele propagar por acodo más que por esqueje? Porque sabemos que la guayaba, pues, para hacer un acodo, saca un esqueje de la planta. Pero ¿hay alguna especie que sea más propicio o sea más común hacer acodo en vez de esqueje? No, normalmente las plantas que se reproducen por esquejes
se pueden reproducir también por acodo. Pero los acodos los acodos son más puntuales. Los acodos, además porque el volumen de propagación por acodo es más limitado. Tienes que seleccionar una rama y de esa rama vas a obtener una planta. Pero ¿cuántas ramas le puedes quitar al árbol, a la planta madre? Es limitado. Quiero decir que la propagación por acodo es más limitado. Es cuando tú tienes una planta y quieres esa planta, un frutal que tienes y quieres, bueno, voy a sacar, me hace falta tres plantas más y voy a hacer 3 acodos en 3 ramas de este frutal para sacar 3 nuevas plantas, ¿no? Si vas a hacerlo por esqueje, como es una parte vegetativa también, pero es el extremo de la rama, pues puedes hacer muchos más esquejes que acodos. Lo que quiero decir es que se puede reproducir por acodo o por esqueje, y todas las que se reproducen por acodo también se pueden reproducir por esqueje. La reproducción por esqueje es de mayor volumen que la reproducción por acodo. La reproducción por esqueje necesita más tiempo también, con estas características de enraizamiento. Es más típico la reproducción por acodo que por esqueje, pero las que se reproducen por acodo se pueden reproducir también por esqueje. Y generalmente son plantas leñosas. ¿Es más típico, Okay, ¿es más típico el acodo o el esqueje? No, es más típico el esqueje, porque da mayor volumen de propagación. Exacto, pero te pregunto... El esqueje, mayor volumen de propagación. Perfecto, te pregunto porque en el caso de nuestro público, pues como muchos pues tienen pequeños huertos, tal vez tienen un árbol al cual le pueden sacar 1 o 2 acodos. Te pregunto si el acodo puede tener la ventaja de que ya pues lo puedes hacer sobre una rama tal vez más desarrollada y tal vez tiene un adelanto en la producción al esqueje que se tarda tal vez un poco más de tiempo. Pregunto si eso es una realidad o sea, ¿cuál puede ser la ventaja del acodo? Bueno, la acodo, esa que tú dices, es una rama más desarrollada, es una rama que va a fructificar un poco antes que el esqueje. El esqueje necesita más tiempo para llegar a ser una planta en producción, pero no tiempo en años, ¿no? El esqueje, fíjense que a veces hay un esqueje de guayaba que desde que lo plantaste, desde que pusiste la ramita ahí en la bolsa, ya está floreciendo y echando su guayabita en la bolsita sin llevarla todavía al trasplante. Guayabita que se le debe quitar, porque es una rama que tiene ya la información genética de la reproducción. Lo mismo pasa con el acodo. El acodo es una rama que cuando la plantaste ahí, pues es posible que en el próximo ciclo reproductivo ya florezca y tenga hasta frutos. Frutos que en los primeros estadios se le quitan también para que la planta pueda desarrollarse como tal. Pero sí se acorta el tiempo de reproducción en el caso de los acodos. Se acorta comparado con los esquejes. Aunque los dos son sistemas que la planta comienza a reproducir mucho tiempo, mucho antes que si se plantara por semilla botánica. Ok, perfecto, gracias, Medallo, continúa. Bueno, pues el trasplante es una de las actividades vitales para la propagación de los frutales. Debe garantizarse con toda su tecnología, debe garantizarse hacer un buen sistema de trasplante, es una garantía para tener un buen desarrollo de frutal. Debe tenerse en cuenta los diferentes estadios de cada variedad, el momento óptimo para hacer el trasplante. Normalmente cuando ya la planta en la bolsa tiene un tamaño determinado, ya tiene hojas, un volumen de hojas siempre se hace cuando la planta haya echado como mínimo de 4 a 6 hojas en la bolsa. Algunos deben tener todavía un mayor volumen y repito, teniendo en cuenta que en la bolsa podemos sembrar el patrón para injertar. Y los injertos, a un poco más adelante, deben desarrollarse todavía un tiempo más en la bolsa. Debe establecerse bien el marco de plantación. Una vez que esté establecido el marco de plantación, debe hacerse un adecuado manejo del suelo, el hollado, como se llama, establecer el hoyo, lo vamos a ver ahora en unas diapositivas, y debe tenerse mucho cuidado a la hora de realizar ya en la práctica el trasplante, pues que no dañar ni el área vegetativa, parte foliar de la plántula, ni el sistema radical.
siempre para esto, previo al trasplante, se hace un humedecimiento, ya sea en la cama o en la bolsa, se hace un humedecimiento previo para tratar de sacar esa plántula con la mayor cantidad de suelo alrededor de la raíz, que es lo que se llama rizófero. El área de la raíz que ocupa el suelo, tratar de sacar con la mayor cantidad de suelo para que la raíz no quede en raíz desnuda como tal. El método práctico para el trasplante aquí lo damos en 7 acciones. Acondicionamiento del área de la posición de siembra, la limpieza del área, el hollado, que es abrir un hoyo como mínimo de 40 por 40 por 40 centímetros. Estamos hablando de 1,5 pies, 2 pies, según también el volumen del trasplante. No es el mismo hoyo para sembrar, por ejemplo, café, que para trasplantar café, que para trasplantar mango o trasplantar aguacate. Este de 40 por 40 de 1,5 pies es el mínimo. Si es una planta de aguacate, pues debe duplicarse ese volumen. O de mango debe duplicarse ese volumen porque es mayor desarrollo radical y seguramente viene de una bolsa de mayor tamaño. El abono orgánico que debe mezclarse con el suelo del hoyo, cómo se debe extraer la planta del contenedor, que puede ser una bolsa, cómo debe colocarse esa planta en el centro del hoyo de forma vertical, garantizando que todo el área de la rizófera, todo el área de raíz del suelo esté dentro de ese suelo. El cuello de la planta debe quedar a ras con el cuello del suelo, la posición natural del suelo. Tapar el hoyo con ese suelo al cual ya le agregamos esa mezcla orgánica. Compactarlo ligeramente para disminuir la porosidad y que se establezca un mayor contacto del sistema radical con el suelo, y de ser necesario, pues colocar un tutor para mantener la posición vertical de la planta, y normalmente después del trasplante pues se hace un riego de humedecimiento para estimular el brote de la raíz. Aquí vemos en esta diapositiva esta secuencia del trasplante. El hoyo, aquí vemos se está trasplantando una planta a raíz desnuda, como ustedes ven. Aquí en este centro ya el trasplante se hizo con una planta con sustrato. Ya ven que esta planta se sacó de una bolsa. Esta es una planta a raíz desnuda y esta es una planta que se sacó de una bolsa. En ambos casos, todo el sistema radical debe quedar dentro del suelo, debe colocarse el suelo con abono orgánico cubriendo toda esa raíz. Aquí lo vemos ya finalmente cómo la planta con un tutor, esta ya se le colocó el tutor, y toda esta área que se limpió, que se dejó libre de plantas, o sea, libre de vegetación, debe colocarse una cobertura biodegradable para que la radiación solar no impacte directamente sobre el suelo. A toda esta área se le coloca una cobertura biodegradable. Miren acá un método de plantación según las características del suelo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, es importante. ¿Hay alguna pregunta, Ivette? Sí, Medardo, sobre cuando vamos a hacer ese trasplante en el suelo directamente, ¿verdad? Hay muchas teorías de que si tenemos la planta en una bolsa de siembra o en un tiesto, si es necesario sacar, romper ese terrón de tierra que está alrededor para estimular raíces, o se puede trasplantar tal y cual está. ¿Hay especies que necesitan esa estimulación o hay especies que no? ¿Cómo se trabajaría si tenemos ya esa tierra, verdad, como en la lámina número 2? ¿Se debe romper eso y sembrarlo? No, no debe romperse. El sustrato, como esta que vemos aquí en el centro, ¿no? Esta generalmente se sacó de una bolsa. Primeramente, siempre la parte sólida del contenedor se le elimina. No se va a plantar una planta dentro de la bolsa, porque eso no va a permitir el desarrollo de la raíz. Se elimina el contenedor y debe tratar de colocarse lo más compacto posible. ¿Por qué? Si se plantea que si lo rompes estimula, si rompes ese sustrato, la raíz de la planta es muy diversificada, o sea, muy ramificada, y llega a tener los pelos absorbentes con micro raicillas que a veces prácticamente son casi invisibles, y son raicitas muy finitas, y esas son esenciales porque esas son las que mayor absorben
la solución del suelo. Y si rompemos ese sustrato, se va a fracturar también esas micro raicillas. Se van a partir esas raicitas pequeñas. Normalmente se coloca lo más compacto posible si se rellena con suelo húmedo alrededor. Ya esas raíces rápidamente, cuando tienen la estimulación de una humedad que la tienen alrededor y de nutrientes alrededor, ellas van a salir de ese bloque compacto de suelo que tenían ahí, ellas van a salir y van a ramificarse en el suelo alrededor. Pero no se debe romper el bloque de la rizófera porque se van a perjudicar mucho las raíces. Gracias por esa aclaración. Claro, al romperlo va a haber una estimulación física a un rebrote de raíz, pero es más el costo que el beneficio. O sea, se va a hacer más perjuicio a la planta si se rompe el bloque y se le rompe ese sistema de raicillas que tiene, que el beneficio que va a tener por la estimulación al sistema radical. Y también quería preguntar sobre cuando sembramos, ¿cómo consideramos el factor viento en lo que son los árboles, verdad? En ese momento de ubicar el árbol, si tiene un follaje, ¿cómo debemos ubicarlo en relación al viento? En relación al viento. Sí, a la dirección del viento. ¿Y cómo influye en esa poda eólica que pudiese tener eventualmente aquí, verdad? Porque sí, me imagino que allá también tenemos mucho viento, muchas áreas donde sembramos y, ¿verdad? El follaje influye a lo mejor un poquito en ese crecimiento con lo que tiene que ver con el viento. No sé si también quieres abordar un poco la posición, porque el árbol a veces tiene una posición en donde se debe sembrar, no, sabe, como un compás. No sé si puedas también abordar eso que hemos hablado anteriormente. Bueno, en el caso de los árboles, podemos utilizar la estrategia de la ubicación, el diseño del huerto, el diseño del patio. Podemos utilizar los árboles de mayor parte como barrera, rompeviento de los otros árboles hacia el interior. Quiere decir esto que los árboles, las plantaciones más arbustivas, las podemos poner en la periferia por donde prevalecen los vientos más fuertes, que normalmente en el Caribe nuestro, bueno, eso tiene que ver también por donde circula el ciclón, ¿no? Si nos pasa por la derecha, pues vienen los vientos del noreste. Si nos pasa por la izquierda, vienen los vientos del ¿cómo se llama? Del sureste, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la prevalencia de los vientos más fuertes en el área, podemos ubicar los árboles, la plantación más arbustiva, como una barrera rompeviento en esa área. También hay que tener en cuenta la resistencia del árbol a los vientos. No es la misma resistencia, por ejemplo, de un mango que un aguacate. El aguacate tiene un leño menos duro y por tanto tiene menos resistencia a los vientos que el mango. Tiene más resistencia a los vientos la guayaba que el propio aguacate. Tiene más resistencia a los vientos el cítrico que el propio aguacate. ¿No? Para dar ejemplo de árboles que tienen un leño más duro que otros, ¿no? Pero normalmente se colocan entonces los árboles de mayor porte como barrera rompeviento hacia el interior de árboles que tienen menos resistencia, ¿no? Y la ubicación de los árboles en la línea de plantación, si se puede ubicar en nuestro hemisferio la línea de plantación de norte a sur, sería mejor porque el sol sale de este a oeste y entonces va a tener mayor radiación solar durante más horas del día. O sea, va a haber menos autosombreado si se coloca en esa posición. Pero esto se soluciona haciendo siembras a tres bolillos. O sea, no haciendo una siembra lineal, sino colocando la línea de plantación triangular. La línea de plantación triangular arbustiva hace que tenga menos efecto de autosombreado un árbol del otro. Y esta posición triangular se puede colocar en líneas de este a oeste o en líneas de norte a sur. A veces también la topografía del terreno nos plantea cómo colocar la línea de plantación. Si tenemos posibilidad de un terreno de pendiente inclinada, colocar la línea de plantación transversal a la pendiente es mejor, porque la propia plantación
nos va a servir como una barrera para disminuir la velocidad superficial de las escorrentías. Si en una pendiente hacemos una plantación triangular, pues ese triángulo en secuencia hacia abajo va a disminuir la velocidad de la corriente del agua. Y esto es una posición de la planta que nos sirve para disminuir los efectos de la erosión superficial. O sea, todo eso es. Sí, adelante. Bueno, si quieres acaba, pero lo que te iba a plantear, que tal vez yo creo que va a lo que te preguntó Ivette, y es sobre un poco el tipo de poda que se le puede dar para que los vientos no desgarren el árbol. ¿Sabes? ¿Qué forma evitar para evitar que el viento le haga más daño al árbol? Yo sé que en Cuba cuando vienen los ciclones, pues siempre en las plantaciones de frutales salen brigadas de podadores, ¿verdad? A podar ramas para evitar los desgarramientos que van a haber. No sé si en la forma de V a veces pues tiende a desgarrarse, a romper más fácilmente. No sé si puedas hablar un poco de eso. Bueno, en el caso de las podas, hay una poda preventiva. La poda tiene muchos nombres, ¿no? Depende de qué momento. Hay una poda preventiva, se llama poda preventiva, es una poda que se hace previniendo eso, para prevenir que los fuertes vientos puedan rajar el árbol, pueden abrir el árbol en el centro. ¿Qué es que más daño le puede hacer? ¿No? Partir las ramas y abrir el árbol en el centro. Y esa poda preventiva se hace fundamentalmente en las ramas verticales, que son las que resistencia la van a hacer al aire y las que más van a dañar por altura y porque están en la posición vertical. Esas son las que se podan lo más bajo posible, manteniendo la conformación del árbol, porque eso es lo que va a limitar mayor efecto, mayor daño del árbol por los vientos. La poda de ramas verticales. Hay que tener en cuenta también la limitación que se puede hacer del volumen de área foliar de la planta, ¿no? Porque siempre que se hace una poda preventiva es con el objetivo de que los vientos dañen lo menos posible al árbol, pero no puede hacer una poda preventiva tan radical que sea una poda de rejuvenecimiento, que el árbol tenga que pasar entonces un año o un ciclo productivo con brote, con un rebrote de ramas para después volver a producir. Hay que valorar todas esas condiciones, ¿no? Otra pregunta. El árbol tiene una posición norte-sur. Me recuerdo haber hablado de esto contigo, donde a veces cuando uno va a sembrar un árbol que lo va a trasplantar, no da lo mismo ponerlo en cualquier posición en términos o sea, que el árbol tiene una ubicación según el compás. Tiene un norte, tiene un sur y es mejor, y uno puede, mirando el árbol, ver en qué posición lo pone. ¿Eso es así o no? Sí, eso depende mucho de la posición ya de la ramificación del árbol. Cuando vamos a hacer un trasplante y de un árbol que ya está ramificado, que ya le hemos hecho alguna conducción, alguna poda de conducción del árbol, que hemos dejado, porque normalmente si queremos obtener una poda, eso ya, cuando lleguemos a poda lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el árbol debemos tratar de con la poda lograr una copa redonda del árbol. Y eso se hace pues podando el eje central que tenga rebrotes, se van podando esos ejes secundarios para tener ejes terciarios y así se va haciendo la poda. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, un tronco, un eje central con dos ejes laterales, si vamos a plantar ese árbol, debemos trasplantarlo de forma tal que los ejes laterales, esas dos ramas que salen del tallo central, queden en posición norte-sur. Ya los otros ejes van a quedar en posición este-oeste y los otros en posición norte-sur, ¿no? Y se va a ir conformando, pero en posición norte-sur, ¿por qué? Por los efectos de radiación solar y también por los efectos, aquí tenemos que manejar también la velocidad del aire, por donde prevalecen los aires, para tratar de que la prevalencia del aire no dé directamente con la rama, sino que dé más bien con el centro del árbol.
no con la posición de la rama, sino con la posición, esa posición de V, que esté abierta por el centro a la circulación del aire y que también esté abierta a la circulación de la radiación solar. Ese manejo se puede hacer, pero también se puede hacer en un árbol con la poda. O sea, dejar las ramas en una posición norte-sur. Los ejes secundarios en posición norte-sur y después los otros ejes se van abriendo este-oeste, de acuerdo también a la característica de ramificación del árbol. Hay árboles que ramifican en forma de V, hay otros árboles que ramifican en una forma más redondeada, ¿no? Tienen posiciones más múltiples de la rama. O sea, son muchas las características y las podas. Con la poda se puede hacer mucha diversidad en la formación del árbol como tal. Ok, y me imagino que si uno está pendiente a los flujos de viento, pues también va a tomar en consideración no solamente norte-sur, este-oeste, sino también cómo se comporta el viento en la localización, considerando que en Puerto Rico hay tantas montañas y a veces el viento entra de formas distintas, no necesariamente según de este a oeste. Por eso decimos siempre en la posición predominante de los vientos, porque puede ser por la ubicación que tenga el escenario productivo, puede ser que esté dentro de un área de circulación de viento que venga desde otra posición que no sea de este-oeste, puede ser de suroeste, de noroeste. O sea que hay que tener en cuenta toda la posición predominante de los vientos. Oye, y una última pregunta sobre lo que te preguntó Ibe de cuando se va a trasplantar el tiesto, si se rompe el terrón o no, que ya recomendaste que eso no se hiciera. Pero muchas veces cuando se va a sembrar árboles en Puerto Rico, uno ve que ya la raíz ha empezado a encaracolar el tiesto. No sé si en ese caso sí uno debe darle una poda de raíces antes de trasplantarlo. Bueno, si las raíces, por tener mucho tiempo del árbol en el vivero, hizo el cuello de ganso, o sea, se empezó a encaracolar, sí, a redondear, sí, en ese caso se recomienda hacer una poda de esa raíz central, de esa que se encaracoló, cortarla, no es podar todas las raíces, sino cortar esa para estimular rebrotes de las raíces que sacan en una posición más vertical después del trasplante. Pero ese es el caso que la raíz en el fondo del recipiente, la raíz se enrolló, se encaracoló. Bueno, se recomienda en ese caso hacer una poda de esa raíz para que los rebrotes sean más perpendiculares. Si no se poda esa raíz, ¿cuál es el efecto? ¿La raíz sigue dando la vuelta alrededor en círculo y el árbol se estrangula o no se desarrolla bien, no tiene un buen anclaje? Va a tener mucho menos anclaje porque esa raíz ya tuvo una malformación. Y aunque las otras raíces secundarias o terciarias crezcan hacia abajo, pues ya la raíz principal como tal, pues tuvo esa malformación, ¿no? Y la perpendicularidad de ella no la va a lograr de no hacerse esa poda como tal. Eso limita la profundización del sistema radical, limita el anclaje del árbol, se puede caer más fácilmente con los vientos, pero también limita la exploración del suelo a más profundidad y la toma de nutrientes de mayor profundidad del suelo. O sea, limita el desarrollo vertical en profundidad de la raíz. Perfecto. Bueno, aquí es un ejemplo de método de plantación de acuerdo a las características de los suelos. Normalmente, cuando tenemos suelos húmedos, el trasplante se debe hacer en una posición sobre la superficie, sobre el nivel del suelo. Aunque después con el tiempo esta planta en los niveles se emparejen, pero en el momento del trasplante hacerlo, como vemos en esta diapositiva de la izquierda, sobre la superficie del suelo. ¿Por qué? Porque como hay mucha humedad, si esa humedad prevalece, si en un suelo húmedo hacemos este tipo de trasplantes, como ejemplo por el de la derecha, todo el sistema radical va a estar dentro de una humedad excesiva y las raíces también necesitan tener una circulación de aire
en el sistema radical. Por eso es que se hace con esta posición sobre el nivel del suelo. Quiere decir que hacemos como un pequeño montículo alrededor del árbol, y como vemos, ya el sistema radical no queda todo dentro de la línea natural del suelo, sino que queda por encima de la línea natural del suelo. Repito, con el tiempo, este árbol sigue creciendo y el sistema radical se hace más profuso y realmente tiende a emparejar el nivel de suelo. Pero los primeros estadios se recomienda esto para suelos de alta humedad. Para suelos de tierra más seca, al contrario, se recomienda entonces profundizar un poco más y poner el cuello de la planta un poco por debajo del nivel del suelo, natural del suelo, para que el sistema radical esté más profundo dentro del suelo. Así va a utilizar mucho mejor la humedad natural del suelo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos ya un diagrama de cómo sembrar un árbol. Aquí está sintetizado lo que hemos hablado, cómo se debe profundizar el hoyo primero, cómo se debe después colocar la planta, el abono orgánico, cómo debe colocarse el cuello de la planta en la posición 4, cómo cubrir todo el área alrededor. No se debe dejar el área de la rizósfera descubierta, cómo se debe compactar, y finalmente, bueno, un riego que se debe hacer para el humedecimiento ese de rebrote. Y aquí faltó, no está, pero lo vemos en otra diapositiva, cubrir, y lo vemos, ¿no? Cómo cubrimos, y lo vemos en la última de abajo, siempre debe cubrirse el área con ese biomasa para evitar la radiación solar directa. En medios naturales, muy importante, miren la diapositiva 3, cómo se siembra en pendiente, cómo se hace una plantación en pendiente. Ustedes ven que se hace como una pequeña escalera, un pequeño escalón, para que el árbol siempre se va a poner en la posición más vertical posible. O sea que si la pendiente es así, no se coloca el árbol perpendicular a la pendiente, sino en una posición natural, perpendicular natural. Y para ello se hace esta pequeña terraza para que el árbol se mantenga en esa posición natural. Oye, Medardo, en 2 diapositivas anteriores, cuando habla de tierra, el método en tierra húmeda, que se quede como un montículo para que el agua drene, la imagen parece como si se estuviera también, si la pones, te lo puedo enseñar, como si también estuviese un poco ahogando el tronco. Eso es un problema del diseño de la imagen, y uno nunca pues debe enterrar esa tanta parte de tallo como aparece en la imagen, ¿verdad? Porque puede dar la impresión de que uno pues va a enterrar el tallo. No, claro, aquí la imagen se hace esto por una situación lógica de compactación. Cuando tú siembras, puedes subir todavía un poquito el suelo por encima del cuello, teniendo en cuenta que el cuello de la planta sea donde comienza el brote de la raíz, o un poquito arriba de donde comienza el brote de la raíz, subirlo un poco, porque este montículo en poco tiempo baja. Eso quiero decir, el montículo tiende a nivelarse por un problema de compactación. Pero como es lógico, nunca debe soterrarse la planta por encima del nivel del cuello natural de la planta. Sí, entiendo lo que dice. En esta diapositiva se ve como si estuviera un poco ahogado el cuello. Se subió mucho. Pero esto es así porque este montículo después se compacta muy rápidamente y baja hasta el nivel prácticamente del cuello de la planta. Ok, gracias. Continuemos. Bueno, sobre las principales actividades que se hacen a estos cultivos, ¿no? O a la plantación en general, ¿no? Hay que tener en cuenta que el manejo debe ser particular. Cada planta, cada árbol, cada especie, cada variedad debe tener su manejo particular en cuanto a muchas actividades: la poda, el mantenimiento de la planta, el deshoje, el desije, muchas de estas actividades.
pero estas son de carácter general: el control de plantas arbences, vegetación natural. En este caso decimos que el suelo siempre debe estar cubierto. Puede hacerse un raleo, puede hacerse un corte en superficie, dejando esa biomasa en la superficie del suelo. El deshierve, el aporque, son labores que se pueden hacer también. Deshierve cuando se hace el ruedo para una fertilización, por ejemplo, se quita toda la hierba, todas esas plantas alrededor para mezclar el abono orgánico con el suelo, pero después se cubre también esa área con una biomasa. Riego, hemos hablado de él, la necesidad en algunos momentos de ponerle agua a los frutales, sobre todo en el periodo de sequía. La poda, que es muy importante para la productividad y para el manejo de la plantación. Y el control de plagas, el manejo agroecológico de plagas, porque también a la hora de diseñar el área, el bosque mixto de frutales, hay que tener en cuenta cómo manejar los espacios que hay que dejar entre plantas también para poder manejar con los productos que debemos aplicarle, ya sean biofertilizantes foliares, ya sean algún bioplaguicida para controlar o preventivo para evitar plagas. Todo eso debe tenerse en cuenta a la hora de hacer el diseño, porque estas son actividades que en la vida de la plantación vamos a tenerse que aplicar en algún momento. ¿Y cómo asociar cultivos en el patio mixto? ¿Cómo vamos a establecer dentro de la plantación principal? Vamos a establecer otros cultivos. En este caso siempre hemos dicho que siempre hay que mantener el marco de plantación, pero tener en cuenta también que los frutales se desarrollan en periodos más largos. 2, 3 primeros años es de desarrollo vegetativo, la planta no ha cerrado todavía toda su área foliar, por tanto tenemos espacio entre plantas y espacio entre hileras de plantas que podemos utilizarlo para hacer otras plantaciones secundarias. Y aquí es donde introducimos las asociaciones de cultivo. Pero para hacer esas asociaciones de cultivo debemos seguir algunas recomendaciones técnicas, ¿no? Hay que realizar una adecuada preparación de suelo de acuerdo al cultivo que se vaya a introducir. Hay que manejar adecuadamente la fertilización, o sea, los abonos orgánicos que vamos a poner en ese suelo para que aporten nutrientes a esos cultivos secundarios. Deben hacerse las rotaciones con ciclos cortos, ciclos medianos. Estamos hablando de hortalizas, viandas, leguminosas, gramíneas. Se pueden escoger esas variedades, se pueden hasta mezclar. No solamente se pueden mezclar hortalizas con leguminosas, se pueden asociar hortalizas con leguminosas y viandas dentro del frutal. O sea, se puede buscar la mayor biodiversidad posible, siempre teniendo en cuenta los requerimientos que cada planta necesita. Por eso hay que mantener este marco de plantación. Y las atenciones culturales deben abarcar todos los cultivos establecidos. O sea que si tenemos una asociación con 4 o 5 o 6 diferentes especies, variedades dentro de nuestro escenario productivo, debemos garantizar las atenciones culturales que requieren cada uno de los cultivos, que a veces son diferentes. Aquí vemos ejemplos de asociaciones de cultivos. Se pueden asociar mangos con guayaba, con papaya, con hortalizas, respetando sus marcos de plantación, ya decíamos, en esas asociaciones de cultivos. Aguacates con cítricos, con viandas. Árbol del pan con guayabas y hortalizas. Estas son combinaciones que dependen mucho del espacio que tengamos, de las variedades que queramos establecer en ese espacio, y también dependerá del interés productivo que tengamos. ¿Qué cosa es lo que queremos producir en nuestro huerto mixto, en nuestro patio productivo de frutas? Hasta aquí llegamos con el contenido de este taller. Finalmente, antes que me lo pida Ivette, bueno, podemos ver las preguntas, pero finalmente quiero decirle que el taller número 7, aquí en la diapositiva lo vemos, es el manejo de diferentes variedades de frutales. Dándole continuidad al patio mixto de frutales, vamos a ver en el próximo taller cómo vamos a manejar, cuáles son las atenciones culturales que requieren un grupo importante de estos frutales, cómo va a ser la nutrición orgánica para ellos,
el manejo de las podas. Ahí ya vamos a ver podas e injertos. Y las recomendaciones técnicas para el cultivo de mango, cítricos, pana, aguacate, guayaba, papaya y ananácea. Ese es el taller número 7. ¿Preguntas? Gracias, Medardo, y gracias, Salvador, por estar con nosotros durante esta sesión de talleres, por la información tan completa que nos suministró. Y como pudieron ver, es un taller bien completo, por lo que se extendió un poco más de tiempo. Agradecemos a todas las personas que han estado, ¿verdad?, durante todo este tiempo, y les exhortamos también a que participen de la sección de preguntas. Y nosotros vamos a estar grabando una sesión completa con todas las preguntas del taller 3, 4, 5 y este que es el taller número 6 para compartirlo con ustedes en un día, un jueves, solamente para preguntas. Así que no pierdan la oportunidad de compartir con nosotros, ¿verdad?, las dudas que existen sobre el tema de los patios de frutales mixtos. Y la próxima semana, jueves a las 5:30, también vamos a volver nuevamente a el tema 7 que tiene que ver con estos árboles frutales. Les exhorto también a que compartan, ¿verdad?, a través de las redes sociales los videos que estamos publicando en Facebook. Y les digo, ¿verdad?, les añado que tenemos también los talleres en YouTube. La plataforma de YouTube de Para la Naturaleza ya tiene los talleres 1, 2, 3 y 4 que están publicados. Si quieren revisarlos, no tienen que ir a Facebook, sino que también a través de esta plataforma pueden verlos, pararlos, darle para el frente, para atrás y compartir también con sus compañeras y compañeros, familia y cualquier otra persona que esté trabajando este tema de los huertos. ¿Algo que quiera añadir, Salvador o Medardo? No, muchas gracias a todos. Agradecerle la participación, convocarlos para seguir con los otros 6 talleres que nos faltan. El curso como tal es de 12 talleres. Y bueno, nos vemos la próxima semana y pedirles por favor que se cuiden. Un abrazo a todos y estamos viéndonos en el próximo taller número 7. Y estaremos pendientes de las preguntas también. Eso es así, y quiero agradecer también a las comunidades de Culebra, a las comunidades de Ciales y de Ponce, que han sido parte de estos talleres de Para la Naturaleza y actualmente también están siendo partícipes a través de los talleres virtuales. Gracias también por sus insumos y toda la información y preguntas que nos han traído para que puedan ser discutidas al aire. Así que nos vemos el próximo jueves a las 5:30 aquí en Zoom y también a través de Facebook Live, y luego en YouTube tendremos todos los videos publicados. Que tengan buen día. Muchas gracias.